Hola amigos, bienvenidos al sitio del Villegas, que cuenta hoy día, como todos los jueves, con la presencia de la persona que ustedes están viendo, a Nicole Rodríguez. ¿Cómo estás, Nicole? ¿Cómo? Ahí te escucho, Fernando. Se había cortado un poquito la comunicación. Sí, bueno, parece que hoy día estamos en uno de esos días del internet, así que amigos, no sabemos qué va a pasar. No saben lo angustioso que es hacer un programa mirando de reojo los parámetros del computador a ver si está grabando todavía o qué diablo. Bueno, en fin, así es la vida. Antes de partir con el programa, les quiero recordar que esta guagüita Ignacio, que para más remate de todos sus problemas cayó con pulmonía, necesita el apoyo. Yo hoy día volví a apoyar, pongo lo que puedo, todos pueden poner algo, aunque sea 1.000 pesos, 2 lucas, 5, 10, 15, lo que sea. Hay gente que ha puesto 100 lucas, hay gente que ha puesto más. Y, ¿por qué no? Están saliendo los datos a mi derecho, supongo, con con la cuenta corriente, donde uno hace el traspaso en el Banco Itaú, me parece que para el papá, que se llama José Joaquín Muñoz, de Ignacio. No se olviden, por favor, de eso. Las cosas hay que hacerlas de forma perseverante. No basta con tener un rapto con el corazón en la mano como nuestro Señor una vez. Esas son tonterías. Las cosas hay que hacerlas disciplinadas e incluso fríamente, sin necesidad de esperar que nos lata el corazón. Se hacen porque hay que hacerlas. Ese es mi concepto, así me enseñó mi mamá por lo menos. Y continúo con el flamenco, amigos, que este jueves, hoy, a las 8:30, tiene un espectáculo fantástico en la Casa del Jamón. Uno de los artistas, como les conté, viene regresando de Jerez y llegó más encendido que nunca, ese artista, con muchas cosas nuevas que aprendió, con los, bueno, Jerez es como el Vaticano del flamenco en el mundo. Y van todos los que quieren saber más y aprender un lugar. Algún día voy a ir. Y así que aprovechen qué va a ofrecer este jueves este artista en la Casa del Jamón. Tenderini 171, está la entrada de Tenderini, casi al lado del teatro, al costado del Teatro Municipal. Al frente, en Agustina, hay un estacionamiento subterráneo, o sea que es súper cómodo llegar e irse, las dos cosas, y seguro además. Dicho lo cual, entramos en materia. Y yo voy a partir preguntándole a Nicole, que es una hermosa mujer, si ella tiene algún conocimiento de esto, a lo que el gobierno le había puesto suma urgencia, que se la quitó porque parece que era poco presentable, a un proyecto que se llama el Día de la Visibilidad Lésbica. Y yo quisiera, yo sé lo que es ser lesbiana, viene de la isla de Lesbos, en la época antigua de Grecia, donde hubo una famosa, entre paréntesis, poetisa que se llamaba Safo, pero lo que no entiendo es el Día de la Visibilidad. ¿Qué tiene que ver la visibilidad? ¿En qué consistía ese proyecto? ¿Tú tienes alguna idea, Nicole? Simplemente decirte que viene en la línea de esto de darle notoriedad, darle un día especial a tantas minorías, porque se han venido aprobando proyectos, no solo en este gobierno, sino que también en otros. El día de la visibilidad de gente con discapacidad, el día de Pero, tal enfermedad, van en esa línea. pero Pero principalmente en este gobierno, que, dime, no lo entiendo por qué se tiene que conmemorar con un día especial una te situación escucho. de una persona. No entiendo eso. O sea, si yo soy, por ejemplo, pongamos que tengo cistitis, van a inventar el día de la cistitis, el día de la visibilidad de la cistitis. O sea, y si yo soy miope, el día de los miopes, ¿qué es esto? No entiendo. Francamente, no entiendo. Bueno, traté de hacerlo un poco más, traté de hacerlo un poco más formal, pero en realidad no se entiende porque efectivamente en estas agendas programáticas de minoría, en las cuales al final la suma de todo uno dice, bueno, hay que darle visibilidad, conmemorar, ¿Por qué? resalzar distintos pequeños grupos de la población y sobre todo la diversidad sexual, una bandera que Pero, está tan manipulada, sobregirada, y entonces, momentos que tienen para hacerlo, levantan esta. Pero acá viene el tema político, Fernando, porque efectivamente tú me dices, bueno, y si se hubiera aprobado el Día de la Visibilidad Lésbica, nada, no hubiera pasado nada porque no hubiera sido un feriado nacional. Pero el punto tiene que ver
con el momento político, porque como está el gobierno, va contra la corriente, entonces levantan el tema del Día de la Visibilidad Lésbica con una urgencia legislativa del proyecto para que se declare el 9 de julio. Y acá entra en colisión con dos cosas tremendamente importantes. Uno, con la agenda de prioridades del gobierno, que ya vamos a hablar más adelante porque ahí choca con el tema de las prioridades también de las personas en seguridad. Pero en segundo lugar, ponen el 9 de julio, que uno ya no sabe si es por ignorancia o displicencia con respecto a las fechas conmemorativas importantes de este país, pero choca con el Día Nacional de la Bandera, no solamente eso, también con una fecha importante de la Batalla de la Concepción y también con el juramento a la bandera que hace el ejército. Es decir, el 9 de julio se juntan esas tres fechas, o tres conmemoraciones, digamos, que están establecidas por ley. Entonces, uno ya no sabe si el gobierno, insisto, lo hace por no respetar estos símbolos o estos momentos patrios, o más bien por una ignorancia total. Y la parte política es que el gobierno después saca esta urgencia, dicen, Ana Uriarte dice, vamos a cambiar la fecha, pero levantaron la voz, la bancada de parlamentarias que apoyan el Día de la Visibilidad Lésbica y dicen, momentito, el gobierno está cediendo a las presiones y además queremos decir que nosotros no le pusimos urgencia a este proyecto. Y entonces ahí es cuando uno dice, bueno, el gobierno nuevamente cae en lo mismo, en tratar de movilizar un poco su programa, movilizar un poco la agenda en contraposición a lo que debiera ser con una agenda completamente distinta. Bueno, yo me gustaría ir, no sé si al fondo, lo más al fondo que puedo del asunto y más allá de la cuestión política, por supuesto, y la torpeza de poner las cosas en fechas como esa. ¿De dónde viene este impulso de distintos grupos que tienen distintas particularidades de cualquier clase por pedir que se les celebre en un determinado día? ¿Cuál es el motivo? O sea, yo no entiendo eso. No entiendo esto de que yo soy, no sé, pues lesbiano, o homosexual, o cojo, o ciego, o me falta un dedo, o tengo una infección entonces hay que conmemorarme. Porque no entiendo eso, no entiendo cuál es este mecanismo. Si a nadie le importa, hoy en día a nadie le importa tu sensibilidad sexual, salvo algunas personas que no van a cambiar por lo demás porque haya un día marcado en el calendario. A mí me importa un huevo si alguien es lesbiano, homosexual, o le gusta tener sexo con monumentos de piedra, o le gusta perseguir a las cabras en el campo. Me da lo mismo, cada cual verá lo que hace con su cuerpo, me importa un huevo. Pero ¿por qué tiene que celebrarse? Tiene que haber el día de la visibilidad de los que andan persiguiendo a las cabras. Me refiero a las cabras montesas, no a las chiquillas. El día de la visibilidad de los cojos. Porque se supone que los perseguían, porque se supone que había un prejuicio, y entonces para compensar, ahora hay que, digamos, para que vean ustedes, aquí estamos, pues, y públicamente en el calendario. Yo no entiendo es una verdadera locura. Y entonces tenemos un gobierno que no es un gobierno de mayoría, como siempre los gobiernos pretendió ser, sino que es un gobierno de una suma interminable de minorías microscópicas. Exacto. Yo entiendo que las lesbianas son una minoría, yo no sé qué porcentaje de lesbianas hay entre las mujeres, ni siquiera sé si se puede hablar de mujeres, hoy en día yo ya no entiendo nada, pero ¿a qué viene esto? ¿A qué viene este afán? Y luego que esto se convierta en un tema político y unas diputadas, una señora, en vez de estarse preocupando de los temas de seguridad, salten como arañas porque no le respetaron el día o por lo que sea, y el gobierno entonces toma razón de esto, y hay declaraciones, y quién sabe cuántas cosas más vamos a ver en esta semana, y todo, ¿por qué? Por el Día de la Visibilidad Lésbica. Francamente lo encuentro una locura de arriba a abajo. Esto no es estar contra las lesbianas, por si alguien lo está pensando. Me importan un huevo las lesbianas. Me importan un huevo los homosexuales. Me importan un huevo o sea, salvo los pedófilos, que por supuesto esos están cometiendo un crimen. Pero este afán de mostrarse, de salir, de agitar bandera, de tener fecha, de tener legislación, es una locura, Nicole, completa. Es una locura. Y más locura es que se ha convertido en un estándar y nadie lo ve como locura. ¿Les parece? Seguramente se van a molestar por lo que estoy diciendo. Claro. Yo te voy a decir lo siguiente, yo creo que es una locura que critiquen al gobierno por hacer estas cosas quienes votaron
esos 4,8 millones de personas o el 55% de la votación de segunda vuelta que votó por Boric, porque esa era su agenda, es una agenda de minoría, es una suma de minoría, que es una exacerbación, es un camino que tomó el tema de los derechos humanos, el tema de la no discriminación, que son derechos universales, y que fue tomando en el camino, no es el programa para hacerlo, pero a lo mejor es un gran tema para un día sábado, Fernando, de cómo en el camino de estos derechos universales y posturas universales se fue transformando en una agenda progresista de izquierda en el cual, como ya no pueden exacerbar la clase trabajadora ni ir y dividiendo, fueron tomando esta suma de minoría y darles visibilidad de una manera totalmente distorsionada. Pero el gobierno siempre fue esto. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo pueden estar tan descolocados de las prioridades de la ciudadanía? Bueno, pero es que ellos dijeron que iban a hacer esto. Por ejemplo, no es solamente el Día de la Visibilidad Lésbica, sino que, por ejemplo, un grupo de diputadas presentó un proyecto del oficialismo que busca poner fin al uniforme escolar diferenciado por género entre niños y niñas, porque dice que hay algunos que no se reconocen con esos dos géneros y por lo tanto produce discriminación desde temprana edad. Y uno dice, bueno, ante la crisis educacional que tenemos, ante la gran crisis educacional multifactorial, esto es el futuro y por otro lado, tender hacia estos proyectos de ley, ¿acaso no tiene que ver también con imponer una agenda desde temprana edad a los niños? Estos son ámbitos tremendamente peligrosos y sensibles y no hay que tomarlos a la ligera como una estupidez, porque acá sí hay rasgos de adoctrinamiento. No, mira lo que hizo la alcaldesa Asler, y con esto termino para darte el tercer ejemplo, anunció la reposición de dispensadores de condones en 11 liceos municipales. Con la crisis que tienen los liceos, la alcaldesa Asler hizo una conferencia para decir que esta política de la Municipalidad de Santiago, que se hace desde el año 2019, vuelve en gloria y majestad. ¿Por qué? Porque ella se refiere a la transversalidad educacional, que es algo que está en el programa de gobierno, y dice que ella acoge al programa del Mineduc sobre el plan de educación sexual integral y de género. Y por eso entonces ella le parece tremendamente importante poner estos dispensadores de condones en los liceos municipales. No importa el 70% de estos alumnos de primero y segundo básico que no saben leer ni escribir a propósito de la desescolarización. ¿Qué importa? Pongamos dispensadores de condones. Entonces, bueno, ahí está materializado el voto de las personas, de gente que tiene esta agenda y que nunca lo escondió por lo demás. Bueno, esto tú decías que esto podía ser más serio que una estupidez. Bueno, las estupideces son muy serias. Lo más serio que hay es una estupidez porque conduce a desastre. Alguien comete una estupidez cuando está manejando, cuando está así y queda la crema. Pareciera ser que estamos bajo la férula de una generación de políticos, de dirigentes, de esto que llaman los dirigentes sociales, francamente intelectualmente deficitarios, porque esto es francamente, es como una película, es como de los tres chiflados. O sea, tenemos un estudiantado que no estudia, que no va a clase, que hay tomas, que no aceptan leer, que todo lo consideran una carga académica, no hay disciplina, funan hasta los profesores y están preocupados de los dispensadores y tienen todo un discurso sobre eso. Es una locura. O sea, es una completa locura, y lo dice ¿quién? La alcaldesa. Pero a su vez la alcaldesa no cayó a otro planeta, la eligieron votantes, probablemente la mitad del Partido Comunista se cambió de dirección electoral para ir a tener a una alcaldesa comunista, no me cabe ni una duda. O sea, hay aquí reina una estupidez que ha permeado a toda esta casta política, por lo menos a todos estos jóvenes, a esta gente de 40 años, 30 años y menos, que bueno, uno tendría que explicarlo precisamente por la educación, que estas personas que ahora están manduqueando tuvieron hace 20 años atrás, pues. Si esto no es casual, la mala educación viene hace tiempo. Esta gente es el resultado catastrófico de la mala educación, la falta de disciplina y la estupidez galopante que ya empezaba a reinar hace 20 o 30 años. Y aquí están las consecuencias, porque esos niñitos atontonados y adoctrinados y distorsionados se convirtieron en adultos, pudieron votar y pudieron ser candidatos. O sea, tenemos aquí
maduró el fruto ponzoñoso que se sembró hace 30 o 20 años atrás. Y yo no sé qué solución tiene eso, porque estamos hablando de generaciones completas. Porque te digo, la mayoría de la gente debe considerar de lo más razonable toda esta cuestión. Les debe parecer correcto, que es uno, tú, yo y otro, los que estamos mal, los que somos idiotas, los que somos fascistas, los que somos reaccionarios, que no entendemos nada. Ahora, ¿no te parece que es válida la pregunta de dónde surge tanta relevancia, tanto énfasis en una agenda de género, en una agenda sexual? Eso tiene un origen y tiene un fondo y tiene un objetivo, que yo creo que vale la pena que lo analicemos quizá en otro programa, pero si uno lo analiza en detalle, pero el punto es que voy a ir al tema universal y de los derechos universales. No hay nada más discriminatorio que exacerbar en las sociedades las diferencias y las minorías. Es decir, la no discriminación no se levanta desde las diferencias. La no discriminación se levanta desde entender que todos somos iguales y que tenemos los mismos derechos. Ya desde el momento en que se empiezan a levantar distintos grupos, hay que darle visibilidad, que hay que darle derechos especiales o espacios especiales, como quizás puede ser el tema de los pueblos originarios, que también se mezcla con esto. Entonces, ahí surgen muchísimo más la polarización y el camino a la discriminación. O sea, a mí, ¿qué me importa si la persona al frente es lesbiana, homosexual o heterosexual o lo que haga en su vida privada? Me importa como ser humano, ¿no? Entonces, esta exacerbación de las diferencias es en camino contrario a mantener la no discriminación y la igualdad en las sociedades. Bueno, hay un punto que tú haces ahí. Yo estoy contigo, lo he dicho millones de veces, en el sentido que la mejor postura en estas cuestiones es la indiferencia. No andar con bandera, la indiferencia. A mí me importa un huevo la gente que tiene el pelo colorín, por ejemplo. Me importa un huevo los pelados. No hay un día del pelado del colorín, simplemente me es indiferente. Esa es la verdadera manera de conseguir esa situación. Por lo demás, esto de la discriminación es otro término estúpido que se sabe que no se usa bien. Todos los ejercicios intelectuales consisten en separar una cosa de otra, que eso se llama discriminar. Cuando uno mete preso a un asesino, está discriminando, está diciendo, este tipo es peligroso para la sociedad, mató, hay que castigarlo, hay que separarlo. Depende de qué está uno discriminando, qué es correcto o no correcto. El tratar de decir como que la discriminación en general es un proceso nefasto, perverso, es muy peligroso porque significa igualar cosas que no lo son. Igualar lo bueno con lo malo, la excelencia con lo mediocre. Todos somos iguales. O sea, es igual a Albert Einstein que un atrasado mental. Es igual un gran atleta que un cojo. Todos somos iguales. Que nadie le gane a nadie. Todos planos, todos parecidos, todos una mazamorra. Eso me parece a mí siniestro. Y me parece además estúpido. Totalmente estúpido. Ay, no hay que discriminar. Claro que hay que discriminar. Todo el tiempo estamos discriminando. Vamos al supermercado y discriminamos entre una marca y otra por las razones que sea. Entonces, ¿de qué discriminación estamos hablando? Claro. La cuestión importante es la igualdad ante la ley. Esa es la única igualdad que importa en una república sana. Lo demás... Claro, pero resulta que siendo abogado del diablo te podrían decir, bueno, pero hay grupos, volvamos al tema lésbico o al tema homosexual, fueron discriminados porque no se podían casar. Ok, pero lo que estamos viendo hoy es una exacerbación de aquello. Es un péndulo que se fue a otro extremo. No tiene nada que ver con que ciertas minorías puedan ejercer en totalidad también sus derechos como lo hace la persona del lado. Esto es otro ámbito. Sí, efectivamente, bueno, esto... lamentablemente pasa siempre en la historia humana, que cuando se pretende reparar una situación que no corresponde, en vez de hacerse, digamos, con una operación de neurocirugía, llegan los matarifes y le llevan las cosas al otro extremo, y después de muchos vaivenes y mucho daño, no, es verdad, se equilibran las cosas, pero mientras tanto queda un tendal de muertos, digámoslo así. Voy a mi primer bloque, estimados amigos. AutoWorld, ya les voy a mostrar cómo quedó mi ¿cómo le dicen los franceses? La bañol a los autos. Autowolf.cl, van a su casa,
reparan la carrocería, la pintan, la dejan como nueva. En casos súper extremos de que ya el trabajo, el auto entero, digamos, está con un abollón al lado del otro y esto se lo llevan a un taller especializado ahí, pero son muy rápidos. Pero normalmente en su casa, en 24 horas, ante sus ojos, reparan y dejan como nueva su carrocería. Autowolf.cl. Ya les voy a mostrar fotos de mi auto cuando llegue. Si no se las muestro porque no quedó bien, pero no es el caso. No. Yo sé cómo trabajan porque he visto cómo lo hacen. Continúo con un software financiero ideal para empresas de todos los rubros y tamaños que se llama Kame, tal cual Kame con KERP, que lo ve todo, todos los aspectos de un negocio para que usted sepa si está ganando o perdiendo plata, cosa que a veces no se sabe. Parece difícil de creer, pero así. Yo, por ejemplo, no sé si estoy ganando o perdiendo en este momento, yo creo que estoy perdiendo. Factura electrónica, revisión de estado financiero, control de stock de productos, procesamiento de remuneraciones, integración con los bancos, con el servicio de impuestos internos, mamá del indio. KMERP. Y continúo con entrenainglés.com, una institución que realmente lo va a dejar a usted con una buena base de inglés. No le vamos a decir que va a terminar escribiendo poesía, lo van a convertir en el poeta laureado en Gran Bretaña, pero va a tener la base del inglés porque las clases son online y los profesores son profesores de inglés de verdad. Para que usted se dé cuenta de lo bueno que son estos cursos, pida una clase demo. ¿Ok? Y además hay un plan, tienen un plan de verano todavía vigente, 24 clases en 397 lucas. Otro software, amigos, Edifito. Adivinen para qué es, edifito.com. A ver, denle vuelta a la pensadora. Es para la administración y todo lo que tiene que ver con la gestión de un edificio. Voy a usar la palabra gestión que está de moda. Edifito tiene un software de primera categoría que está funcionando en miles de edificios en toda América Latina, para que sepan. Si usted es administrador o está en un comité de administración, ponga la atención, vaya a la dirección y eso. Y espacioajedrez.com les recuerda que en abril empiezan los cursos para 5 niveles. Ahí está todo el mundo se llama Patzer, es una palabra alemana. Patzer, el que recién empieza y sabe mover las piezas, no las empuja. Desde el Patzer hasta un jugador nivel experto más o menos, todos pueden mejorar su juego, lo van a pasar súper bien. Una clase a la semana vía Zoom en directo. Si pierde la clase puede conseguir un pendrive con las clases. A las 6:30 los niños y niñas, hay que decir estas cosas hoy en día, a las 8 de la noche, los caballeros y las señoras, también hay que decir estas cosas. Los precios son súper accesibles. Si usted inscribe a 2 o más personas de la familia, hay un descuento especial y además puede pagar en 6 cuotas sin interés. ¿Qué más se puede pedir, estimadas amigas y amigos? Continuamos con Nicole. Sí, vámonos con el tema de Carabinero y un comentario con respecto a la gira del presidente Boric a la región de Tarapacá, porque se junta, y el comentario más bien tiene que ver con la agenda. El presidente sale de gira para que lo muestren en terreno, para poder él llevar el manejo de la agenda, y finalmente cada vez que sale gira no lo logra hacer. Y esta vez sale a la región de Tarapacá para mostrar los resultados de desplegar el ejército, las Fuerzas Armadas en la frontera, y resulta que la agenda gira en torno al fallecimiento del cabo primero Alex Salazar, y además de los indultos, y entonces pareciera ser que el gobierno está constantemente pisando estas especies de minas antipersonales que él mismo sembró, y le explotan, así como los indultos le van a seguir explotando, por lo que les voy a contar más adelante. Pero el tema del fallecimiento del cabo Alex Salazar y la citación al general Yáñez, decir algunas cosas. Me parece que efectivamente el fallecimiento vino a girar y dejar en muy mala posición a Toá, porque cuando la ministra Toá citó al general Yáñez, Alex Salazar estaba en riesgo vital, pero no había fallecido. Y ahí pudo haber tenido quizá algún punto con respecto a las declaraciones del general Yáñez. Pero no fue así, porque saliendo de La Moneda falleció el carabinero. Por lo tanto, toda la opinión pública, la familia de Carabineros y, ojo, los generales en retiro, todo el cuerpo de generales
en retiro, que estuve mirando algunas declaraciones y me llegó alguna información, han apoyado al general Yáñez y le han dicho que sigan en la línea de seguir presionando porque los carabineros necesitan el apoyo legal. No estamos hablando de recursos para salir realmente a cumplir con la seguridad y el orden público. Yáñez, yo estuve revisando también las declaraciones del general director y lleva varios meses subiendo el tono. Cuando falleció el carabinero que le pegaron con un fierrazo en la cabeza por una carrera clandestina, esto fue en octubre del año 2022, ya venía solicitando que se pusieran los pantalones en el gobierno, que se aprobaran los proyectos en el Congreso, y hizo un llamado bastante fuerte. Y me parece que si uno hace el seguimiento de lo que está haciendo el general Yáñez, efectivamente viene hace varios meses subiendo el tono. Y uno dice, bueno, ¿por qué ahora? Bueno, ahora por varias razones. Uno, la presión interna. Por informaciones que obtuve hoy, la presión interna de Carabineros al general es importantísima. No quieren salir a la calle sin los resguardos legales, que ya les voy a contar, y además sin los resguardos de herramientas y de equipo y uniforme necesarios al nivel de la violencia que se está viviendo en Chile, no de la violencia que se vivía en Chile hace 30 años atrás en las calles. Segundo, el apoyo ciudadano. Le recuerdo la última CADEM que midió el apoyo carabinero, 78% de las personas consultadas, esto fue en diciembre del 2022, decían que apoyaban la labor de carabineros y que sí necesitaban mayores recursos. Entonces, este llamado de atención que hizo la ministra Toá, al final le resultó un efecto totalmente contrario y tuvo que revertirlo. ¿Y cómo lo hizo? Negociando su paso por el responso del carabinero fallecido en Concepción, la viuda, que para muchos fue la que dijo las cosas tal cual son, porque ella tiene la libertad, no es justo compararla tampoco con el general director, porque vi algunos comentarios decir, por fin alguien dice las cosas como son. Bueno, la viuda puede decirlo, el general director me da la impresión que piensa igual, pero no lo puede decir, evidentemente, o si no, no estaría en ese cargo. Pero la misma viuda que dijo que no confía en el gobierno y que son las mismas personas que avalaron la violencia, por lo tanto no les cree nada, lo mismo que dijo el hermano, bueno, que el gobierno no se aparezca y que el presidente Boric no, bueno, sí se apareció la ministra Toá, gracias a la intermediación que hizo el general director para que se viera el apoyo del gobierno a lo que estaba ocurriendo. Pasó, ya fue. No fue el funeral, fue el responso, porque va a ser enterrado en su zona. Se cuidó, no le había ido bien en el funeral, te lo aseguro. Eso de la presión que dices tú, yo lo comenté ayer, presidente, porque también tengo fuente, y la verdad es que está eso, el hervor es tremendo dentro de Carabineros, porque están hasta la tusa. Y a propósito de las declaraciones de esta señora, de la viuda, el presidente de la República se votó a Chorito Las Pampas, no a Chorito Las Pampas, al hombre comprensivo, no voy a comentar los dichos porque es una viuda, la comprendo. ¿Qué es lo que comprende, señor presidente de la República? ¿Qué es lo que comprende? ¿Cómo pueden ser tan cínicos? No, hipócritas. ¿Qué es lo que comprende? Luego, no sé si viste la señora Uriarte, otro de los genios resplandecientes que nos gobiernan, tratando de dar una sensación de que el gobierno sí está preocupado de la seguridad, demandando un montón de disposiciones, pero si uno las examina una por una, no está en ninguna de ellas la cuestión central, que es que Carabineros tenga, para ir derecho al asunto, la potestad para actuar con la firmeza requerida, o sea, el uso de fuerza letal, digamos las cosas por su nombre. Si esto no pasa por tener más radiopatrulla ni porque algunos quieren hasta cambiarle el uniforme a los carabineros. No pasa por eso. Pasa porque el carabinero sepa que pueda efectivamente hacer uso, cuando corresponde, por supuesto, de fuerza letal, cosa que ahora no ocurre. Por eso que la gente se envalentona. En otros tiempos nadie se habría atrevido porque estaba la posibilidad de que el carabinero podía desenfundar su revólver. Ahora no. Saben que el carabinero no tiene ningún otro recurso salvo esconderse detrás de un escudo. Y eso es lo que ve uno en los videos de manifestación a los carabineros en un rincón, armando una especie de testudo como los legionarios romanos para evitar los peñascasos.
Ese es el exacto. centro de gravedad de la cuestión. Entonces pueden mandar 50.000 proyectos donde, por supuesto, están hablando de que no se puede andar con armas los civiles, o sea, otra vez el tema del control de armas de los civiles, que no son los peligrosos. Bueno, no se puede Mira, pedir nada de este gobierno en materia de seguridad, Nico. Nada, cero. tiene La viuda tiene toda la razón. toda la razón, el hermano también, la familia de Carabineros también. De las 78 iniciativas que nombró Analía Uriarte, dijo que 16 tienen urgencia. Y tú tienes razón, Fernando. Ministerio de Seguridad, persecución del narcotráfico y crimen organizado, proyecto que fija plazo para denuncias. Ah, mira, me encontré con otro. Para denuncias por acoso sexual, discriminación y maltrato en actividades deportivas. Discusión inmediata, 6 días. Bueno, pero el punto es el siguiente, tú tienes razón. Acá el carabinero pregunta, y lo dijo también el general Yáñez, ¿puedo o no puedo usar mi arma? Mira la pregunta más básica que tienen que hacer los carabineros cuando salen a la calle. Y entonces cuando se le pregunta al gobierno, ¿realmente están preocupados de darle el apoyo? Porque ellos dicen que apoyan a carabineros. Bueno, habría que preguntarse qué significa. Pero resulta que la ley famosa, la ley Naín, que fue rechazada en el año 2021 con los votos en contra de Jackson, Maya Fernández, nuestra actual ministra de Defensa, Chut. el diputado Winter, Boric, Vallejo, etc. Resulta que quedó votada en contra y que desde el 2022, porque la volvieron a ingresar, está en el Senado. Entonces, esa no tiene ningún tipo de urgencia todavía. El Estatuto de Protección a las Policías en el Senado lo ingresó el expresidente Piñera a fines del año 2019, ahí quedó. Y el proyecto sobre reglas del uso de la fuerza están en un reglamento, pero la idea es que tengan rango de ley, no tiene urgencia. Entonces, las cosas más básicas no tienen urgencia. Y déjame decirte otro tema súper básico, que en general no lo hablan los parlamentarios, pero a mí me parece fundamental. Carabineros sabe, los carabineros de calle, los carabineros que están en las operativas, sabe que en general no cuenta con el apoyo del gobierno. ¿Y qué pasa cuando hay incidentes confusos? No el caso de lamentable fallecimiento de Alex Salazar, porque ahí no hay nada confuso, falleció el carabinero. ¿Qué pasa cuando hay un incidente confuso y al final hay una querella en contra de carabineros? Los carabineros saben que el gobierno no les da apoyo y resulta que esos carabineros tienen que pagarse ellos la defensa. Y a mí me parece fundamental que haya un proyecto de ley o que se cambien los estatutos o que se reajuste el presupuesto por la vía que sea, que se levante el tema que carabineros que son querellados deben contar con defensa pública. Carabineros debe tener presupuesto, pero resulta, yo entrevisté a Nubia Vivanco hace varios meses atrás en mi programa de entrevista. Los carabineros que han sido dados de baja por querellas por violaciones de derechos humanos de octubre del año 2019, no solamente son dados de baja, no van a contar con la pensión, sino que además se tienen que defender con sus recursos, tienen que hacer bingos. Entonces, ¿puede un carabinero realmente hacer su trabajo en la calle en esas condiciones? Hace muy poco, tú sabes, hace poco me refiero a hace meses, tú sabes que si un carabinero en una persecución chocaba el vehículo policial, haciendo su trabajo en una persecución, tenía que pagar el arreglo del auto. Eso fue hace muy poco, lo cambiaron. Entonces, los carabineros de Chile están en una precariedad tremenda. Eso debiera ser urgencia. Sí, pero eso no va a pasar nunca con este gobierno, con esta tribu, con el progresismo, básicamente con sectores del progresismo, con los comunistas, el Frente Amplio, las nuevas generaciones, el señor Boric, que es de estas nuevas generaciones, que se crió políticamente parado arriba de un cajón azucarero diciendo este tipo de cosas. Esta gente tiene una animadversión visceral contra todo lo que sea fuerza pública. Ellos asocian la fuerza pública con la represión fascista, derechista, los explotadores. Ellos han leído material en que se insiste en esa estupidez todo el tiempo. No tiene remedio. Esta gente va contra todo su organización mental y emocional. Por eso que se dan 20.000 vueltas y tratan de disimular
comprándole unos patrullas a los carabineros o mandando una ley como esa de los acosos en los recintos deportivos, todo lo que sea lateral y que no va al meollo del asunto. La fuerza pública solo existe si puede usar fuerza letal en ciertas circunstancias. Así es en Chile y en todas partes. Cualquiera que haya estado en Estados Unidos o que incluso vea las películas donde se refleja la vida real, va a ver con qué tranquilidad y facilidad la policía, cuando va a enfrentar una situación, empieza a abrir la cartuchera donde está su pistola. Forma parte de los protocolos, no es una gratuidad del policía. Por si acaso el piloto que va en ese auto es un delincuente, por cualquier cosa. Por supuesto, eso produce ocasionalmente excesos, pero ese es el costo, por así decirlo, de que exista una fuerza pública. Si para eliminar eso, tú simplemente eliminas la fuerza pública, lo que hace es convertir los excesos eventuales de la policía en los excesos sistemáticos de los delincuentes, que encuentran la cancha totalmente despejada y llega ahora, hemos llegado al extremo que un extranjero, un infeliz, le lanza el auto y mata a un carabinero. Hemos llegado a eso. Entonces, y eso no lo entienden y nunca lo van a entender. Es imposible, Nicole. El día que este gobierno se termine, van a terminar estas cuestiones. Nunca antes. No espere nadie, y lo digo porque hay bastantes estúpidos dentro de la derecha que todavía forcejean creyendo que van a cambiar al gobierno en estas materias. No lo van a lograr. No lo van a lograr jamás. Voy a otro bloque antes de que Nicole continúe con sus comentarios de estas materias. kmmillas.cl, amigos, el lugar donde le van a comprar sus millas acumuladas por sus vuelos antes que desaparezcan, como hacen las empresas aéreas que las borran. Y antes que y si usted no va a volar y no las necesita, ¿para qué tenerlas ahí esperando que se las borren? Vaya a kmmillas.cl y se las van a comprar a buen precio. Luego continúo con inviertanusa.cl, una empresa para invertir en bienes inmobiliarios que realmente lo hace todo por usted. Primero, ofreciéndole un portafolio con miles de opciones, comprar casas, terrenos, departamentos, negocios, centros comerciales, todo. Segundo, le abre cuenta en banco norteamericano, le consigue crédito, todo. Tercero, le tramita la viceresidencia. Cuarto, cualquier problema que usted tenga después de la compra, la empresa no se desvincula de usted, sino que lo va a apoyar y lo va a ayudar a resolver el problema. Inviertanusa.cl. Última recomendación financiera, compreoro.com, el sitio donde usted puede comprar oro y plata en lingotes, desde unos muy chiquititos a unos un poco más grandes. O sea, la plata como tal, el oro como tal, el metal precioso, una manera de tener un valor intrínseco en sus manos que lo protege de cualquier eventualidad de las bolsas. Ojo con lo que está pasando en Estados Unidos ahora con algunos bancos. Y en Europa empezó también. No sé en qué va a terminar eso, pero oro y plata es una muy buena póliza de seguro. Compreoro.com. Diga nomás, Nicola, ahora. Sí, dos cositas con respecto al tema carabinero, porque va a seguir esto otro curso. Con respecto a la deliberación, la ministra Toá trató, cuando vio que se estaba revirtiendo la opinión pública y no contaba con el apoyo debido a la muerte del carabinero, dijo que había citado al general Yanes para brindarle apoyo, y eso me sonó un poco como a la declaración de Maite Orsini cuando dijo que llamó para advertirle y cuidar a la institución. Nadie les cree, pero con respecto a la deliberación, yo quiero decir dos cosas que me parecen relevantes. Primero, que el gobierno habla de la subordinación de carabineros al ministerio o al poder ejecutivo, al poder civil, y habla de la no intromisión en otros poderes. Pero resulta que este gobierno, el propio presidente Boric, yo les recuerdo que tuvo que ser no amonestado ni llamado la atención, pero tuvo que ser aclarado con una declaración pública de la Corte Suprema cuando realizó los indultos y dijo que el proceso de Jorge Mateluna, indultado, estuvo lleno de irregularidades y que era inocente. Les recuerdo que la Corte Suprema, en insertos muy grandes en los medios de comunicación y a través de varias entrevistas, le recordó al presidente de la República que no puede comentar los fallos y que no puede entrometerse en decisiones judiciales porque son poderes independientes. Cuando se estaba eligiendo al fiscal nacional,
Acuérdense de los emplazamientos que hizo el presidente Boric al Senado, que esperaba que no hubiera un gallito político, y emplazó además también a la Corte Suprema con respecto a la quina que estaban elaborando porque la habían rechazado los candidatos. El Senado y el Congreso le recordó al presidente Boric la independencia de los poderes. Y en un acto que me parece mucho más agresivo, el presidente Boric llamó al presidente de la Corte Suprema antes de que elaborara la última quina para ver si iba a repetir algunos candidatos o cómo iba a ser el nuevo proceso, algo que no corresponde ni siquiera por la Constitución. Entonces, cuando la ministra Toá le recuerda al general Yáñez, queda muy al debe del gobierno en relación a la no intromisión. Y el último punto que quiero hacer tiene que ver con la dependencia del ministerio, porque resulta que acá hay una conveniencia tremenda. Efectivamente, el general Yáñez a lo mejor se pasó un poco de pueblo con respecto a sus declaraciones presionado por el Frente Interno, puede ser. Pero en materias que la ministra Toá debió haber llamado al orden, como por ejemplo, 3 generales de carabineros sacándose fotos con el futbolista Mago Valdivia y no haciendo el proceso como corresponde de una detención que todavía es muy ambigua de el por qué lo detuvieron y si efectivamente fue correcto o no, debió haber llamado al orden porque esas fotos sí que menoscaba el actuar de Carabineros. Ahí debió pedir explicaciones, pero ¿cuál fue el cálculo de la moneda? El cálculo de la moneda fue, no nos metamos, es un tema de Carabineros que lo resuelvan ellos. Ahí hay indisciplina. Ahí sí los jefes, el Ministerio del Interior debió haber entrado y llamado al general director de Carabineros Yáñez. Fuera de eso, la señora Toá, por supuesto, como no es precisamente una lumbrera, a pesar de que el comentarista ¿cómo se llama? El rector de la Universidad Diego Portales, ¿cómo se llama? Sí, Carlos Peña. ¿Mm? Carlos Peña. Carlos Peña. Dijo que era la persona inteligente. Yo no sé, debe ser con mucho sentido del humor. Carlos Peña no le conocía porque resulta que esto lo que hizo el general Yáñez no es deliberar. Deliberar es que se juntan 2 o más oficiales de una institución en forma secreta, privada, y discuten acerca del valor de las órdenes o de las decisiones que toma el gobierno. Eso es deliberar y con un objeto que es oponerse o, llegado el caso extremo, llevar a cabo un golpe de Estado. Eso es deliberación. Hacer un comentario, ya sea que tú lo consideres excesivo o no, a mí me pareció súper recatado, no es deliberar, es hacer un comentario, es hacer un juicio, es manifestar una incomodidad, pues, y eso no es deliberación. No es deliberación. Si estuviera deliberando, no lo sabría la señora para empezar a hablar, no lo sabrían. Las deliberaciones no se hacen en la Plaza de Armas, son secretas. Y de eso hay deliberaciones en el sentido de que a todo el mundo, en todas las instituciones y en todas las épocas, comentan las decisiones del gobierno. ¿O ustedes creen que son eunucos los militares? Que no se les pasa por la cabeza juzgar y están siempre mirando para el otro lado. No. Así es que, ojo con eso, señora Toá, la persona inteligente del gobierno. ¿Cómo será el resto? ¿Cómo será el resto si ella es la persona inteligente del gobierno? Lo que causó la controversia es que Carlos Peña dijo en esa entrevista que la que estaba llevando el gobierno era Carolina. Nadie está llevando el gobierno. Pero en el fondo lo que estaba tratando de decir es que el presidente no está liderando y que el socialismo democrático está llevando la batuta. Algo que además Carolina Toá tuvo que salir a responder porque causa celo, empieza a causar pose en el gobierno. Salió a decir eso, pero se ha sentido regia, que la consideraron inteligente. Hay una cierta confusión en Chile con la inteligencia a propósito, ¿eh? Es un tema que lo conversé hace muchos años con una persona que me decía, aquí creen, por ejemplo, que alguien que habla de corrido, con los clichés del momento, es inteligente. No, es exactamente al contrario. Una persona que usa puros clichés y frases vagas y abstracciones vacías, como hace la señora, como hace todo el gobierno, eso no es una muestra de inteligencia. Para nada, eso es simplemente lo que yo llamo aquí cantinfleo. Pues si eso es el ¿Han visto las películas de Cantinflas? Eso es, pues. Hay personas, no para de hablar, pero no dice nada. Eso es. La señora Toá es una cantinfla. Usa siempre las mismas palabras, las repite, que la democracia, que la soberanía popular, que la cacha a la espada, las da vuelta, las vuelve, las saborea, las salivea bien. Eso no es inteligencia.
Si fuera inteligente, en primer lugar, no le habría dicho al general Yáñez lo que pedirle explicaciones por una cosa tan completamente natural como sentir indignación personal y de su organización por lo que está pasando con su gente. Pues si no es el único el cabo Salazar que ha sido muerto en los últimos tiempos. Van 12 en un año, entiendo. No sé de cuándo se empezó a contar, pero van 12. O sea, esto es como salir de cacería hoy en día en las calles. Bueno, en fin. Mira, pensé que íbamos a ir a otro bloque para poder pasar al tema de los indultos, pero te iba a agregar una característica que en Chile también se malinterpreta con respecto a la inteligencia y que tiene que ver con la pillería, con el que hace la trampita y tiene algún beneficio. Por muchos años en Chile, con esa viveza se le ha considerado inteligente, lo que es un error. Es un error. Es una estupidez, no es una inteligencia. La astucia es una estupidez en general. La astucia es una estupidez, porque no ve la cosa grande, sino que la ganancia minúscula que al otro día te va a caer a ti, digamos, te va a ser como un boomerang. Eso no es inteligencia. La inteligencia es otra cosa totalmente distinta a eso. Bueno, con respecto a los indultos, este tema a mí me parece tremendamente importante, Fernando, porque estamos ante una novedad. Y a propósito de eso, que es otro de los temas que le cubrió la agenda al presidente Boric mientras visita el norte, recordar que uno de los indultados fue una de las personas que atropelló, ahí viene el tema de apoyo carabinero, a una funcionaria de la PDI que la dejó en silla de ruedas durante octubre del año 2019. Uno de los indultados fue uno de los autores de ese atropello, donde tiene a la funcionaria de la PDI, Danitza Araya, todavía en rehabilitación. Pero volviendo al tema de los indultos, hoy salió información en Radio Bio Bio y otros medios que han estado capturando esta información con respecto a la historia de uno de los 13 indultados por el presidente. Y acá hay una novedad. Todos recuerdan el prontuario de estas 13 personas, todos recuerdan al señor Castillo haciendo este video diciendo que la lucha continúa, etcétera, Luis Castillo. Pero la historia que se está dando a conocer es completamente distinto el eje. ¿Por qué? Porque estamos ante antecedentes de Brandon Rojas, de 22 años, que tuvo una participación muy importante en una agrupación dedicada a hacer bombas molotov, tirar bombas molotov, le decían el pirómano, en Iquique. Es del grupo K-Pop Primera Línea, así se autodenominaban, que se coordinaban por WhatsApp. Y resulta que en esta coordinación por WhatsApp le dieron 5 años y un día, y además 61 días por asociación ilícita. Un informe policial decía que era uno de los sujetos más violentos del grupo, llamado preso de la revuelta. Y la novedad es que el Ministerio Público pudo establecer en la causa de esta persona y del grupo K-Pop la asociación de este grupo con otros, como los autoconvocados, que entregaban recursos financieros y elementos para que esta primera línea fuera a destruir en Iquique, tirara bombas molotov e incendiara. Y en este grupo de los autoconvocados, que eran los que recibían dinero, está un personaje que se llama Ghislaine Reyes, que es el enlace entre estos dos grupos, pero además que tiene conexiones con el exdiputado del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez. La historia es muy interesante, ¿por qué? Porque me parece que por primera vez públicamente vemos información no de un prontuario, no de Pedro Castillo que salió, que incendió, que destruyó, que robó, que hurtó, etc. Está saliendo la información, Fernando, que yo creo que tú también captaste en tu libro tempranamente, y lo captaste también en tus comentarios, de vínculos de estos personajes con un largo prontuario, pero hay vínculos de asociación ilícita para obtener recursos para hacerlo. ¿De dónde sale la benzina? ¿De dónde salen los elementos para fabricar bombas molotov, los autos, los camiones, etcétera? Y los elementos no de asociación ilícita para obtener recursos, sino que además los vínculos entre el Partido Comunista. Yo no les quiero leer toda la información que hay, ustedes la pueden buscar, pero me parece que eso es la novedad con respecto a la información de uno de los indultados, que no se ha hablado. Los vínculos
de los presos, de los que están presos, porque hay varios que no salieron libres a pesar de su responsabilidad, los vínculos, la asociación ilícita y los nexos con algunos partidos de izquierda como el Partido Comunista. Bueno, como decía, la historia me absolverá, ¿ves tú? Cuando yo escribí este libro, cuando a las horas o días de que empezó toda esta cuestión, y yo me di cuenta como el cuadro completo y lo escribí el libro, yo no necesité tener estos detalles, saber de Gutiérrez, saber de Castillo, ni siquiera sabía que existían. Pero así como un astrónomo, y aburrido muchas veces, puede deducir la existencia de un planeta por puro cálculo, sin verlo, sin tocarlo, así me parece a mí que esta cuestión estaba al alcance de cualquier persona que se pusiera a pensar 5 minutos en esta cuestión. Pero en vez de pensar 5 minutos, la prensa chilena en masa y los políticos chilenos en masa se compraron la tesis del estallido social. Cuando era cuestión de pensar un segundo, si esto no se requiere ser un astrónomo, bastaba pensar. Lo que hice yo un fin de semana completo hasta que hice ese programa que tiene su historia. Era cuestión de pensar un poco. Habían 2 o 3 elementos que bastaban. Era como lo que hacen los matemáticos con 2 o 3 cuestiones, calculan toda la malla. No era tan difícil. Y resulta que pasan los años y empiezan a salir estas cosas y recién algunos de tus colegas, me parece a mí, algunos comentaristas están empezando a decir, vaya, parece que en realidad aquí había algo más que un estallido social épico, doña Juanita saliendo a reclamar, todos los don Juanes y doña Juana, toda esa estupidez fenomenal que fue creada además y fue espoleada y fue adobada y sazonada por la prensa, los medios de comunicación y por el propio proceso insurreccional que tenían preparado su libreto, pues. Acuérdate que esos mismos días taparon los medios internacionales con cuentos mentirosos, a los cuales se prestaron algunas diputadas de izquierda diciendo que en la estación Baquedano del metro estaban torturando, al otro día inventaban otra cosa, en Venezuela decían que las Fuerzas Armadas estaban disparando de los helicópteros a las casas. Todo eso lo tenían preparado. ¿Cómo? No era obvio. Si era obvio, era como sumar 2 más 2. Y nadie quiso hacer la suma, fíjate, salvo vuestro servidor. Claro, porque en esta noción de que tiene que haber algo más allá de el pueblo aburrido de la injusticia, tiene que haber algo más de esta noción. Acá está saliendo la información, acá estamos ante información importante porque te está hablando de una estructura. Sí, esto yo no lo había leído nunca. Yo, prontuario de los indultados, prontuario de los detenidos y quienes están todavía cumpliendo pena, uno lo lee y uno dice, bueno, un delincuente más que salió en octubre del 2019 a incendiar, romper, robar, etc. No, acá estamos ante una estructura, acá estamos ante cierta información de financiamiento. Por ejemplo, el grupo autoconvocado sale también ahí en la información de Radio Bio Bio y de otra prensa. Tú sabes que realizaron un bingo, plato único se llamaba, para una persona supuestamente enferma de cáncer, y era una mentira. Ese dinero que recaudaron lo utilizaron para comprar elementos para fabricar bombas Molotov. Entonces, hay una estructura, hay organización. Entonces, está saliendo, unámoslo con la valentía de Mico, que dijo el Partido Comunista quería llegar a la moneda, sacar al presidente Piñera y llegar hasta la moneda. ¿Te acuerdas que hizo toda una declaración ya saliendo del Instituto de Derechos Humanos y él tuvo que hacer frente a eso y no ocurrió? Pero vamos uniendo los cabos porque es importante, porque desde ahí se construyó todo un relato, de ahí hubo resultados electorales, de ahí hubo planteamiento de políticas públicas y hemos estado viviendo en esta especie de farsa en que me parece que más temprano que tarde se va a ir conociendo más informaciones de este tipo. Bueno, ves tú que la historia me absolvió. Cuando yo empecé a mencionar este tema, algunos ex amigos míos sacaron la sonrisa burlesca a los idiotas, porque uno empieza a descubrir a la gente en estos casos extremos, ¿no? Ja, 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 ¿de dónde sacaste eso? Pensando. Bueno, aquí están los hechos. Vamos ahora a otro bloque, estimados amigos. Tenemos todavía tiempo para que Nicole nos cuente más cosas, pero yo les voy a contar mientras tanto que hay un buffet
de abogados, Salinas y Ojeda, que ustedes encuentran en salinasyojeda.cl, que son especialistas en casos civiles, que son la mayoría, y si usted tiene algún lío probablemente sea de ese tipo. Salinas y Ojeda son especialistas y como tales tienen una excelente tasa de éxitos legales. salinasyojeda.cl. Continúo con Fastmark, un courier chileno que desde Miami le embarca por vía aérea o marítima lo que necesita su empresa o lo que usted compró como individuo particular en Estados Unidos. Y ojo, les comunica que se ha abierto una sucursal de Fastmark en Puerto Varas. Así es que está también ya presente, estimados amigos, embarque aéreo y marítimo por Fastmark, una empresa chilena que conoce mejor que nadie las empresas chilenas. Continúo con patriciastocker.com, un grupo de profesionales dedicados a registrar, conservar, defender, renovar su marca comercial, cosa muy importante que la gente olvida y que de repente, bueno, da lugar a situaciones con las invenciones. Ha ocurrido muchas veces. Hay una historia de gente que perdió miles de millones de dólares porque no registró. patriciastocker.com. Continúo con Mi Climo, la mejor forma de climatizar su casa, su oficina, todo el año con el mismo aparato, que funciona con electricidad, que es silencioso, que lo controla con un control remoto, filtra el aire. Para mí eso es esencial, o si no, me sienten de repente reniflando, es alergia. Tengo alergia de vivir en este planeta. Ese es mi problema, porque soy de otra parte, ustedes saben. Y termino con Ángel Hey, el corredor inmobiliario más rápido de Chile para vender bienes inmobiliarios, obviamente, en un tiempo muy dificultoso como es este, pero ellos siguen vendiendo porque tienen métodos muy innovativos y porque trabajan como bestias de lunes a domingo, sin parar. Son imitadores de vuestro servicio. Yo también trabajo como bestia, pero además yo soy bestia. Soy un animal, ¿no es cierto? Y eso sería todo en cuanto a bloques. Continuamos con Nicole. Sí, bueno, nos queda poquito tiempo en el programa, Fernando, pero me parece que es interesante que examinemos la situación de las relaciones diplomáticas en Latinoamérica. Ah, sí. Son malos momentos para el continente. Así como se habla de la polarización de los países, también existe polarización entre cada país. Hace poquito les conté sobre cómo Perú sacó a su embajador en México por las palabras de López Obrador en contra de Dina Boluarte y del Congreso a propósito del expresidente Pedro Castillo, que está en prisión preventiva y que intentó hacer ese autogolpe. Bueno, México hizo lo mismo al final y sacó a su embajador en Perú declarándolo persona non grata. Pero miren lo que pasó ahora entre Ecuador y Argentina, ya que la ex ministra de Rafael Correa que se escapó a Bélgica y que todavía no se sabe dónde están los miles de millones de dólares que dejó de hoyo en su país, que todavía no tiene cómo justificar esa plata. ¿Cómo? Los robó, pues, él y su gente. ¿A dónde crees tú que va esa plata? El punto es que su ex ministra, María de los Ángeles Duarte, estaba sentenciada a prisión por 8 años por soborno. ¿Qué pasó? Que llevaba varios años refugiada en la embajada en Argentina, en Quito. ¿Y qué pasó? Que se escapó, adivinen dónde, a Venezuela. ¿Qué es lo que respondió el gobierno de Ecuador? Declarando a persona non grata al embajador, porque echó la culpa al embajador argentino en Quito, que permitió que se fugara esta ex ministra que está sentenciada a prisión, y por lo tanto en Argentina, que es lo que hizo la Cancillería, declaró a persona non grata al embajador de Ecuador en Argentina. Son malos momentos para las relaciones, producto de que existe, me parece que hace tiempo que no estábamos en un ciclo de esta manera, con diferencias ideológicas tan importantes que pasan a llevar los estándares que se tenían antiguamente con respecto a la diplomacia y las relaciones entre los países, la intromisión que hay de los comentarios de los presidentes, las políticas internas de cada país, de las situaciones en cada país. Lo mismo que hizo el presidente Boric comentando sobre Perú. Todo esto es más o menos lo mismo, la misma tónica, hace que efectivamente sean malos momentos para la coordinación en necesidades que son importantes para Latinoamérica y malos momentos para la democracia también.
Qué bueno que no se puedan coordinar, porque imagínate la clase de coordinaciones que saldrían entre estos países, este club de izquierdistas. Ahora, esto es como una banda de mafiosos. Los mafiosos tienen una ideología común. Son todos ladrones, son todos unos infelices, son todos narcotraficantes, pero igual, como ustedes ven en las películas, se pasan matando unos a otros, se abrazan, se besan y después se meten un cuchillazo. Eso es lo que está pasando. Hay otras razones, por supuesto, estoy bromeando un poco. Hay otras razones por las cuales se dan estas fricciones. Yo me alegro, fíjate, porque si hubiera coordinación, imagínate qué clase de cosas podrían servir si se coordinara el AMLO con el señor, el incidente de Chile, perdón, el presidente de Chile, el señor Boric, y todas las demás cosas, si se coordinaran en serio. ¿Qué nivel de cagadas armarían ahora ya a nivel internacional? Es como pasaría arrancando, o sea, ya es países de América Latina. Qué bueno que entren en conflicto. Me alegro mucho que no se puedan coordinar y que hagan sus pequeñas cagaditas locales y los pueblos finalmente, si tienen un mínimo sentido común, los botarán a la basura y pondrán otros gobiernos, pero suponte que armaran una máquina latinoamericana de opresión y de apoyo mutuo, de verdad. Por favor, ahí sí que no, me voy, me cargo de mi planeta. Yo sé que estamos terminando, pero te comenté precisamente la palabra coordinación para terminar el programa hablando de el tema de la inmigración, porque en esta gira del presidente Boric, donde por supuesto que el tema de la inmigración es lo más importante, porque la inmigración también es una causal de muchos problemas que tenemos hoy en el país. Y entonces, ¿qué pasa? Que en vez de tener una agenda mucho más fuerte y más clara con respecto a impedir la inmigración irregular, simplemente no se puede entrar irregularmente a Chile. Le preguntan al presidente Boric y dijo que iba a buscar en la próxima cumbre iberoamericana que se va a realizar entre el 23 y 26 de marzo en Santo Domingo, abordar el tema con los distintos países latinoamericanos. Y el tema es que el presidente Boric y la ex canciller Urrejola, cada vez que le preguntaban por la inmigración, el gran proyecto del gobierno, así muy al estilo Unión Europea, es lograr una coordinación entre los países. ¿Se acuerdan la famosa cumbre de las Américas en que culpó a Estados Unidos de no tener una política oceana el año pasado? Bueno, cuando le habló de su grandes proyectos y trató de levantarse como líder regional, él dijo que iba a plantear a los distintos países latinoamericanos cuotas migratorias. Eso mismo que intentaron hacer en la Unión Europea y que tampoco les ha funcionado. Entonces, en este palabrerío con respecto a la migración, el tema de la coordinación entre los países siempre sale. Y eso es una política que en Latinoamérica, si a la Unión Europea le ha costado, hoy para Latinoamérica es imposible. Ningún país tiene ni la intención de coordinar. Yo creo que está mal al internet. Ningún país tiene la intención, además, de tener cuotas de migrantes. Pregúntale a Bolivia, que ni siquiera permite la reconducción de migrantes que han pasado por su territorio. Bueno, sí, además que eso, ¿qué significa coordinación? ¿Coordinación para hacer qué? Si uno no se coordina en el aire, uno se coordina para algo. ¿Coordinación para qué? Ahora, si un país en serio quiere impedir que entren inmigrantes, tú simplemente no los dejas entrar. En Europa hubo un país que hizo eso y se llama Hungría, tú sabes. En Hungría simplemente se metieron por donde tú sabes las disposiciones melifluas y tan progre, ¿no?, que hay en Europa, en el Congreso Europeo, porque de repente se pasan bueno. Los húngaros dijeron, no, nomás pues, no entran. Y pusieron barreras militares, policías, y no entraron, nomás y se acabó. O sea, si tú quieres entrar, no tienes que entrar a coordinarte con nadie. Pero en el fondo no es el punto. Allí, entre paréntesis, esa es una de las razones por las cuales hay tantos conflictos entre los presidentes y los mandatarios, y es que el nivel de los problemas de hoy en día superan las capacidades intelectuales y volitivas de esta gente. Hace 50 años atrás no existía el tema de la inmigración y por lo tanto no había necesidad de coordinar ni una cosa, no llegaban masas a las fronteras chilenas de ninguna otra, no había millones de venezolanos que se fueran de su país. Y podríamos ir sumando el tipo de mega problemas que tenemos ahora, que requieren mega inteligencias que no hay en América Latina, por lo que podemos ver incluso localmente. Tenemos gente de muy disminuidas capacidades intelectuales, políticos rasca, de muchos años o recién venidos, que la única novedad que pueden ofrecer es que no los conoce ni su mamá.
Entonces, evidentemente que a la primera de turno empiezan los problemas, porque no tienen ninguna capacidad para, para resolver esto de una manera inteligente y empiezan a entrar No, en porque conflicto. Mira lo que una pasó cosa, con el AMLO, culpando, diciendo que Estados Unidos es el país más inseguro que México, por ejemplo. claro, ¿Qué? pero además Porque tienen un problema gigante, si es que ya es un problema y no están simplemente, no son parte de la banda. El gobierno mexicano, el Estado mexicano hace muchos años que poco menos que es parte del negocio del narcotráfico, poco menos que es parte, exacto, funcionario, pero claro, además dale. son políticas hipócritas, Fernando, porque en la Mm. Unión Europea, si ustedes se salen de los titulares y del tema de que hay que acoger a los inmigrantes, en la Unión Europea, en la crisis de los inmigrantes, ¿qué es lo que hizo? Le pidió a Turquía, que es un eterno aspirante a la Unión Europea y que juega en esta ambivalencia, le pidió a Turquía que lo recibiera. Y Turquía recibió dinero por eso, y además no solo eso, sino que los refugiados o los inmigrantes, que son características y distintas, son definiciones muy distintas, quedaron en un espacio enrejado, parecían cárceles. Se criticaba a Trump por su política, pero resulta que en Turquía los inmigrantes estaban en un espacio cerrado en el cual quedaban a la espera de que cada país pudiera recibir algunas cuotas. Y le pagaron a Turquía para que lo hiciera, porque en el fondo ningún país puede sustentar oleadas gigantes de inmigrantes y no existe no solamente los recursos, sino que al final empieza a producir otro tipo de problemas como lo que vemos en el norte del país. Entonces, salgamos un poquito de estos discursos buenistas de la hipocresía y veamos realmente lo que han hecho los países. Y ningún país tiene la capacidad, menos países que tienen ciertos derechos más financiados, como en el caso de algunos estados europeos, tienen la capacidad para recibirlo. Y entonces siguen pagando a la Turquía cuando tienen problemas para que lo reciba, y Turquía juega ahí a muñequear Europa, y cuando quiere sí, cuando quiere no, etcétera. Entonces, esto de las cuotas, esto de coordinarse, es una hipocresía. Bueno, mira, la internet está tan mala, la mitad de lo que tú dices no se escucha acá, por lo menos yo creo que no va a salir. Hay un problema con la internet hoy día bastante serio y ya estamos llegando al final del programa. Quiero recordarle a los señores visitantes de este programa que nosotros no podemos controlar la internet. O sea, simplemente hay días así y no tiene vuelta para nosotros. Eh, bueno, Nos estamos en vamos. una época en que los problemas tanto nacionales como internacionales son de una dimensión que superan mucho las capacidades del político promedio, y no solo de Chile, sino que de todas partes. Son problemas demasiado grandes y además estos políticos que son solamente medianos, como generalmente son los políticos, son personas medianas, lo único que tienen en exceso es la ambición. Eh, Son problemas que requerirían, por otro lado, una capacidad de tomar decisiones muy dolorosas y duras que, dado los discursos prevalecientes hoy en el mundo, son imposibles. Cuando lo hizo Hungría, no sé si seguiste el caso de Hungría, cómo se puso duro y nos dejó entrar a esos miles y miles de gente del Oriente, con otra cultura, con otra religión, musulmanes, no los dejaron nomás, punto. Pero fue un escándalo mayúsculo. El Orbán hasta el día de hoy lo ven como un monstruo. Bueno, es así. En otros Un último tiempos, dato que en es otros así. ¿eh? Es así. Ya, El estimado último amigo, dato que te voy a dar, o no, no se escucha. ahora se escucha, pero se escucha a la mitad lo que dices. Vamos a ver si puedo, porque es muy cortito. Además, hay un negocio con No. el tema de los inmigrantes. La ACNUR, que es la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Ser refugiado es muy distinto a la calidad de ser un inmigrante. Y la Organización Internacional para la Migración, que es la OIM, hace recaudaciones de dinero. Son agencias que viven de esto, donde no se sabe también hacia dónde destinan esos recursos. Hacen una especie de convocatoria a distintos países para poder recaudar, y hay agencias que meten dinero porque hay otro tipo de intereses también. Bueno, Entonces, se nos hay que tomar congeló. distancia y evaluar la situación. Hoy día hemos visto una Nicole la mitad del tiempo, la hemos escuchado la mitad del tiempo por culpa de internet. Esperemos que la próxima vez, pero en fin, algo. De todas formas, la mitad es valioso. Peor es nada, estimados amigos.
Eso sería todo por hoy. Mañana estoy en un solo, luego viene el sábado, el domingo y sigue mi vida. Todavía no ha llegado la astronave que me va a dar de vuelta a mi planeta, que está en la constelación de Alfa Centauro. Pero mientras tanto voy a seguir aquí con ustedes, estimados amigos. Y la próxima vez que escriba un libro prediciendo algo con varios años de adelanto, háganme caso, ¿eh? Entre paréntesis, estoy escribiendo ese libro. Vale, y entonces nos estamos yendo para la casa. Gracias, Nicole, por tu presencia y gracias a ustedes por estar con nosotros. Y no olviden una cuestión importante: sin el apoyo de Patreon, este programa no va a poder seguir funcionando. Punto. Así que a las personas que no están con nosotros les pido que consideren la posibilidad de formar parte de Patreon, del Patreon también de Nicole, que está en la misma situación que yo. Ella sabe como yo ahora lo que cuesta parar estas cuestiones. Tiene un costo en muchos sentidos. Y si a usted le gusta el programa, bueno, ¿qué más quiere que le diga? Y eso sería todo, estimado amigo. Nos estamos viendo.